Buenas noches con todos. En este segundo proyecto les hablaré acerca del conflicto intercultural que se produce deveniente de la migración a Ecuador. ¿Pero qué migración a Ecuador? ¿Hablo de la migración en general? Pues no, al momento me enfocaré solamente en la migración derivada de tres países, como lo son Cuba, Venezuela y Colombia, que son los países que últimamente han tenido mayor auge en cuanto a la migración hacia nuestro territorio, que es el Ecuador. Los componentes culturales de este conflicto, ¿cuáles son? Es decir, los problemas originados de estos tipos de conflictos. Este tipo de conflictos se va enfocado por estereotipos. ¿Qué tipo de prejuicios estamos hablando aquí? Específicamente estamos hablando de los prejuicios que tienen muchos ecuatorianos, porque evidentemente no es correcto generalizar. Tienen muchos ecuatorianos al hablar de colombianos, venezolanos o cubanos, puesto que tienen sesgado ya en su creencia siempre que el colombiano puede ser algún delincuente, el venezolano de igual manera, o el cubano se dedica a la prostitución, o el venezolano siempre quiere, por decirlo así, aprovecharse de la viveza criolla de los demás. Esto también ha generado un choque entre las culturas, puesto que si bien tanto cubanos, colombianos, venezolanos y ecuatorianos compartimos la misma lengua, no compartimos las mismas creencias, por lo tanto podemos siempre observar que un ciudadano cubano, un ciudadano colombiano o un venezolano son más abiertos, más expresivos, y eso muchas veces a la gente ecuatoriana que por naturaleza en su gran mayoría es más cerrada, más familiar, es decir, la proxémica que ellos poseen, es decir, poseemos todos en general, por naturaleza podría decir que la cultura ecuatoriana tiene una proxémica un poco más lejana. Esto quiere decir que el espacio personal es más importante, puesto que solo las personas consideradas amigos, parientes, pueden tener este acercamiento. Adicionalmente, se ha generado de este tipo de conflictos abusos, como es en el ámbito laboral, en el ámbito sexual, incluso llegando a la xenofobia por parte de personas de Ecuador hacia los migrantes. También la desconfianza ha impedido que estas personas puedan obtener una fuente de ingreso generándose trabajos, por cuanto vemos que en muchos lugares no sé, tal vez han podido apreciar, generalmente en el Parque La Carolina existe un gran auge de venezolanos últimamente que se dedican a la venta informal de comida y cuestiones así, porque es más complicado para ellos conseguir un empleo estable puesto a esta desconfianza. ¿Y qué genera esta desconfianza? Que se genere elementos negativos como es la delincuencia. Hemos escuchado muchas veces en medios de comunicación que hay bandas conformadas por venezolanos, colombianos, cubanos. Eso lo que hace es acrecentar esta idea negativa de estos pueblos, que en origen no son malos, sino que muchas veces, evidentemente, habrá personas que tengan su pensamiento enfocado a las actividades delictivas, pero otros tienen que recurrir a estas por elementos ajenos a su voluntad que les obligan, por la desesperación, a buscar un sustento. Y por ende la reducción de oportunidades que, como les comenté, generan solo consecuencias negativas. A continuación les voy a presentar un poco de cómo se desarrolla este conflicto aquí en el Ecuador, con pequeños aportes de diferentes redes sociales, periódicos o páginas web que he podido recopilar, y que cada una de estas enfrascan el problema que genera este choque intercultural de la negativa a la migración de otros países, especialmente estos tres que ya les he mencionado. Principalmente vamos a empezar con el pueblo venezolano. Como podemos ver aquí, este es un comunicado que ha puesto gente venezolana en la red social como es el Facebook. Si le pueden dar una rápida leída, incluso esto da a entender que Ecuador, especialmente Quito, ya no genera
una buena oportunidad de labor para los venezolanos. Miren como especialmente esta parte que menciona aquí. No es lo mismo quien llega preparado y ahora campea la crisis. Esto genera, ¿por qué? Porque la situación es tan complicada para ellos que buscan estos medios para darse a conocer y generar. También existen estos llamados memes que muchas veces son utilizados de modo jocoso, pero aquí lo vemos que en cierto modo utiliza han pasado 84 años para generar una idea del tiempo que ha pasado. Miren cómo podemos ver aquí el comentario que hablan de sus días libres y especialmente, como les comenté, el Parque La Carolina. Y evidentemente esto genera la idea de que esta gente trabaja de sol a sol para poder costearse una vida medianamente rescatable, puesto que en su país de origen ya no la poseen. Y finalmente, igual de Facebook, otra publicación, y al final podemos observar que nos pone: estamos atravesando una recesión, y se complica el panorama aún más. Esto dejando en claro que escasean las oportunidades y están teniendo que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder generar más oportunidades de labor. Continuamos con el pueblo colombiano, que esto es una página web de extracto del diario La Hora, como lo pueden ver aquí, y específicamente lo resaltado. Miren cómo podemos ver que dice que una ciudadana colombiana acudió a la comisaría a denunciar que se perdió su celular y fue manifestada que no reciben denuncias de colombianos. Y adicionalmente, los jóvenes que usualmente se los podría ver en las calles de Quito vendiendo este producto llamado Bonais son maltratados, detenidos y golpeados. Ahora quiero que presten especial énfasis en las zonas resaltadas. Miren, son casos de Ecuador, específicamente como podemos ver aquí que se refiere a Guayabamba. En un comercio de la zona menciona: no se vende a colombianos. Y en otro lugar, el Vox Populi de esta zona es que mencionan que el pueblo se ha llenado de ladrones, prostitutas y han venido a quitar el empleo de los ecuatorianos en las plantaciones, como hemos visto muchas veces que en la zona de Guayabamba existen gran cantidad de florícolas. Esto una vez más dejando en claro cómo se genera este problema hacia la migración de estos pueblos, en principio hermanos, que ahora pasan por situaciones complicadas. Ahora estos dos afiches principalmente son dirigidos hacia el pueblo cubano. Aquí muchos lo conocerán, tal vez no. Él es Juan Pablo Albán, abogado de la Universidad San Francisco de Quito, quien estuvo al tanto de el proceso de extradición de ciertos cubanos, y podemos ver específicamente aquí que menciona 75 personas fueron deportadas. Incluso cuando mencionan aquí que tenía órdenes de libertad emitida por un juez. Es decir, ni siquiera la legislación respeta el hecho de que sean pueblos que emigran por situaciones dificultosas, sino que igual lo pasan por alto. Y como podemos ver aquí igualmente en Facebook, publicaciones que mencionan que cubanos en Ecuador son víctimas de xenofobia y discriminación. ¿Y esto por qué? Proveniente de un decreto presidencial de la época cuando Rafael Correa presidía el país y emitió una orden para que ciertos ciudadanos cubanos, un gran número, sean extraditados sin posibilidad de que se les dé una visa. Y finalmente una solución que puede ser es, primero, evidentemente no podemos decir que el pueblo ecuatoriano va a aceptar que se le reduzca el trabajo para dar trabajo a los demás. Pero podemos darnos cuenta que es un país rico, un país fructífero, que solo si se pone en marcha proyectos y emprendimientos con una buena supervisión e incluso se crean alianzas y la normativa vigente se modifica para dar paso a estos pequeños emprendimientos y darles el apoyo, se pueden generar alianzas entre venezolanos, colombianos, ecuatorianos y cubanos. ¿Y por qué? No todos en una sola alianza, para que sean generados estas fuentes de trabajo.
Y con esta fuente de trabajo será el puntal inicial para que los pueblos y toda la población ecuatoriana pueda ir cambiando de a poco este chip que tiene del nacionalismo, que se cierra ante la diversidad de pueblos y que ven a su país como el único y que nadie puede venir a prosperar en este país. Podemos tomar ejemplos positivos como lo son Estados Unidos, Europa, Asia, que permiten en ciertas zonas que muchas personas que no son originarias, es decir, son migrantes, generen riqueza, generen prosperidad y tengan una fuente de vida sustentable dentro de sus territorios. Es así, le agradezco su atención. Aquí pueden revisar la bibliografía, pueden analizar todos los extractos que obtuve de periódicos locales, como también de páginas web adicionales en los cuales se topa este tema de la migración y el problema que se ha generado con todas estas naciones.